Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 para preparar un mensaje, lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a la 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Tienes que saber quién eres. Hay áreas de nuestro ser que si las descuidamos quedan dormidas. Y lo más importante es nuestro espíritu. Cristo vino a darnos vida, dice la Biblia. Pero aclaremos que el Señor vino a darnos vida espiritual. Vino para perdonar nuestros pecados, con el objeto de vivificar, darle vida, hacer vivir nuestro espíritu. Cuando le pedimos a Dios que despierte nuestro espíritu, no solo me refiero a que estamos dormidos. Hablamos también de la muerte espiritual. El espíritu del hombre que ha pecado está muerto. Esto significa que está desconectado de Dios y no entiende las cosas de Dios. No ve ni piensa como el Señor, tampoco hace como Dios porque está muerto. En la Biblia se habla de un dormir, que es el dormir de la muerte. Y Dios hoy quiere despertar tu espíritu. Quiero mostrarte la diferencia entre tener el espíritu dormido y tenerlo despierto. Es por eso que te invito a leer el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Sirio, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová, anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová, que había dado 60 años antes por boca de Jeremías. 60 años antes del primer año del reinado de Sirio, Dios había anunciado que los babilonios o caldeos destruían Jerusalén y también el templo. Entonces fue llevado cautivo el pueblo de Israel a Babilonia. Después de los babilonios tomaron control del mundo antiguo, conocido los medos, así que los caldeos quedaron cautivos de los medios, pero el pueblo de Israel continuaba cautivo, ahora de los medos. Y pasado el tiempo llegaron las Persias, quienes ocuparon entre otras tierras lo que sería en la actualidad el territorio de Irán. Y los persias también hicieron cautivo a Israel. El rey sirio no era un hijo espiritual de Dios, y para despertar su espíritu tenía que intervenir alguien con mucho poder. Los medios no saben nada de esto y no hay remedios. Los médicos no saben nada de esto y no hay remedio para despertar el espíritu de la muerte. Solamente Dios lo puede hacer, y si lo hizo con Sirio, ¿cómo no lo va a poder hacerlo contigo? Dios despertó el espíritu de Sirio. Sirio era muy perverso, era un rey idólatra. En Persia había toda clase de dioses y templos. Era una potencia sumamente idolátrica. Pero un día Sirio se despertó. Despertó Jehová, el espíritu de Sirio, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. En todo su reino está descreto. Y a continuación vamos a leer en Esdras capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Sirio, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos. Me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judea. Realmente se despertó. Era inconcebible lo que se le había metido en la cabeza a Sirio. Este les cuenta a todas las naciones que estaban bajo su poder lo que Dios le había ordenado. Se despertó maravilloso porque se le había ocurrido una buena idea encima de la cuenta que fue Dios quien le había hablado. Persia era una nación muy dura. En la secundaria nos enseñabas
que los persios despejaban a sus enemigos y los colgaban en jaulas en las calles para mostrar el terror que causaban. Eran realmente malvados, mas la Biblia señala que Dios despertó al rey Sirio de Persia y un día amaneció bueno. Era malo, pero al despertar veía las cosas distintas y pensaba distinto, y los planes que tenía hasta entonces ve a saber a dónde fueron a parar. De pronto se reunieron los planes de Dios en el momento preciso, porque Jehová de los ejércitos había declarado que en 70 años Él despertaría a su pueblo y volverán a Jerusalén y edificarán la ciudad y el templo. Dios puede despertar el espíritu de una persona que no sabe nada de Él, que le tiene bronca y ni siquiera sabe que está peleando contra el Señor. Y Dios en su misericordia interviene a la despierta. Dile, Dios despierta mi espíritu. Hay personas que no son idolatrías, pero tienen el espíritu dormido. El pueblo de Israel estuvo cautivo por 70 años. Muchos de los que habían sido tomados cautivos habían llegado en brazos de sus madres, siendo bebés. Y en ese momento en que el espíritu de Sirio fue despertado, tenía ya 70 años. Había sido criados en esclavitud y se había acostumbrado a su condición de esclavos. También había edificado casas. En la esclavitud trabajaron en sus negocios y criaron hijos en esclavitud. Estaba acomodados en esa condición de vida. Entonces de pronto comienza a suceder cosas que sorprenden. Y Sirio habló esta palabra a los israelitas: quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén que está en Judea y edifica la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras capítulo 1, versículos 3 y 4. Solo Dios puede hacer esto. Tenía un pueblo bajo esclavitud y de pronto decide hacer un templo a Jehová de los ejércitos, Dios de los judíos, y permite que todo lo que quisieran volvieran a su ciudad. Encima pide que la gente del lugar les done oro, plata y madera. Y esta es una orden del rey Sirio, rey de imperio, más importante en ese momento. Aún había algunos que estaban bien acomodados en la esclavitud. Ya se habían edificado casas, les habían nacido hijos, tenían sus negocios, etc. No era fácil volver a Jerusalén y abandonar todo lo que tenía en Babilonia o en Persia. Sin embargo, Sirio dio la orden de aparte de Dios. No dio la orden un profeta o un sacerdote, sino que fue el mismo rey. Dice la Biblia a continuación en Esdras capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas partenas de Judea y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despierto Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. No solo despertó Dios el espíritu de Sirio, sino también el espíritu del pueblo, para que se cumpliese la palabra que había sido profetizada 70 años antes. Dios es un Dios de poder y Él quiere hacer cosas importantes en tu vida y en tu corazón. Yo te anuncio que viene un gran avivamiento. Hace 27 años que en los Estados Unidos veremos la gloria de Dios. Estamos creyendo que Dios hará cosas maravillosas.
Si lo hizo con una nación perversa como Persia, como no lo haría con nosotros. Y lo creo, que en los Estados Unidos, una nación pequeña, que tiene el más bajo porcentaje de cristianos evangélicos de toda América, Dios va a poner, por ejemplo, y va a mostrar al mundo que Él puede despertar el espíritu de muchos que están cautivos. Se levantó pues ese pueblo y se fueron a reedificar Jerusalén y a reconstruir el templo. Lo que sucede cuando un espíritu se despierta, cuando el espíritu está muerto o dormido. El ser humano vive a expensas de la inteligencia del alma, de los pensamientos, emociones del alma, y de la alma tiene una mirada muy corta y natural. Digamos que la percepción del alma no tiene que ver con cosas espirituales, o sea, que no son espirituales cosas que piensa o siente el alma. El alma ha sido contaminada por el pecado y está muerta y ciega. Y la verdad de Dios, esa alma no oye bien a Dios. Entonces, cuando Dios habla, entiende distinto a los que Dios dice. El hombre que tiene el espíritu dormido, entonces vive a expensas del alma. La percepción que tiene el alma es a través de los 5 sentidos: tacto, gusto, olfato, oído y vista. Y todo eso es natural y no es trascendente. Todo lo que viene del alma es meramente humano y todo lo que viene del espíritu es eterno. Dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en lo que ha hecho. Por lo tanto, lo que se ve de ti no es la realidad. La realidad es que Dios ha puesto eternidad en ti y en todo lo que Él hace. Pero quien no tiene su espíritu despierto, no ve la obra de Dios, no sabe cómo hacer la obra de Dios. Pero además no tiene poder, la visión y el fuego que se necesita para hacer la obra de Dios. La obra de Dios tiene eternidad. Pero eso el apóstol Pablo dijo que deberíamos ver lo que no se veía. En el 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18, dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Nadie que se guíe por la lógica humana podría hacer cosas divinas. Nadie que se guíe por el discernimiento humano podría hacer cosas eternas y trascendentes. Pero eso necesitamos que Dios despierte nuestro espíritu. Cuando Dios despierta el espíritu, la persona comienza a ver lo que no veía y a atender lo que no entendía. Comienza a oír, y no con los oídos físicos, sino los oídos del espíritu. Comienza a ver no con sus ojos físicos, sino con los ojos del espíritu. Y aparecen en el corazón del hombre cosas que nunca se imaginó, que no vio ni pensó. Así dice 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído, ni han sucedido en el corazón del hombre, son las cosas Dios ha preparado para los que le amen. Cuando Dios desperta su espíritu, comienzas a ver la cosa, lo que no, veías, y entender lo que no entendías. En Getsemaní, Jesús les dijo a los discípulos que estaban con él: velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. El espíritu puede, pero la carne no. El espíritu ve, la carne no. El espíritu entiende, pero la carne no. La carne no entiende ni acepta las cosas de Dios. Y en el libro de Pablo encontramos en Galatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí,
para que no hagas lo que quisieres. El espíritu es el enemigo de la carne, y la más tonta enemiga de Dios es la carne. Esta quiere pelear contra Dios, pero se da contra una pared. Y el hombre es transformado cuando su espíritu es vivificado. Ciro era un príncipe persa, y desde que nació había sido preparado para ser duro y hacerle la guerra a sus enemigos. Fue preparado para aplastar a los esclavos. Formando en cuenta religión, había invocado toda clase de dioses. Ciro estaba bien formado por los demonios, quienes habían diseñado su manera de pensar. En su inconsciente, él tenía idea que los demonios habían infundido desde niño por medio de los endemoniados que le enseñaban. Y él no era un hombre que amaba a Dios. Sabe que los demonios, desde antes que tú nacieras, han intentado formarte al modo de pensar y de sentir que ellos querían. Todo el tiempo están generando circunstancias, haciéndote escuchar frases, creando conflictos familiares y personales, problemas económicos y laborales que te debilitan y te hacen sentir fracasado, al punto que no puedas creer, porque tú interpretes que la realidad es lo que ves, pero no entiendes que la realidad es lo que no ves. Los demonios te han estudiado desde que naciste, conocen tus debilidades, te han visto fluctuar, han estudiado los pensamientos y deseos que tienes y buscan servirte en bandeja esas cosas que tu debilidad anhela. Aunque desde el vientre de tu madre los demonios han venido trabajando, por ejemplo, le han puesto a tu madre la idea que eres un hijo no deseado o una hija no deseada, y le han influenciado para que te abortaran. Entonces tu madre se aflija y como pensaba que eras un estorbo, consideraba abortarte, pero no estaba feliz de que haya sido concebido. Y los estados de ánimos de la madre se influyen sobre los hijos. A una música que escucha a la madre en estado de gestación afecta al hijo, para bien o para mal. Lo que come la mujer también afecta al hijo o la hija. Y si la madre tiene temores, esos temores generan sustancias en su cuerpo que afectan al hijo, al niño. Por lo tanto, un niño desde el momento que nace puede ser retriado o puede tener un espíritu de rechazo, turbado, atemorizado, angustiado, para que no conozca, no vea y no creas que Dios tiene algo mucho mejor para ti. Sucede que hay cristianos que conocen la palabra de Dios y han llegado a tener su espíritu dormido. Le afecta la falta de dinero, los problemas laborales y les afecta a lo que se dicen de ellas. No te dejes seducir por la visión del alma. Pídele a Dios que despierte tu espíritu. Me imagino el espanto de los demonios cuando Ciro se despertó y decidió llevar a cabo lo que Dios le había ordenado. Trabajaron toda la vida para que este sea una canela y ahora lo escucha decir que le iba a construir un templo a Jehová de los ejércitos. ¿De dónde sacó semejante idea si lo hemos programado para que sea un infame, para que sea una persona terrible, temible y terrible? Ahora quiere hacerle un templo a Jehová. Es que Jehová de los ejércitos despertó el espíritu de Ciro. Cuando una persona tiene su espíritu despierto, tiene nuevas inclinaciones. No teme. Enfrentan barreras y circunstancias difíciles. Te han dicho que tienes que estudiar para llegar a ser alguien. Pero yo te digo de parte de Dios que antes de que empiezas a estudiar, ya eres alguien. En el corazón de Dios eres un proyecto extraordinario. Tienes que saber quién eres, no por un título. Tienes que saber quién eres porque Dios te ha creado para su gloria y tiene planes contigo.
En el 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando Dios despierta el espíritu, puede hablarle con la persona y revelarle cosas, y esa persona puede entender qué es lo que Dios quiere de ella. Hay creyentes que aún no saben qué es lo que Dios quiere de ellos y ni siquiera se le han preguntado. Ellos creen que son buenos, basta, ya es un buen cristiano, porque se lleva bien con la familia y con los vecinos. Eso también lo hacen los incrédulos. Dios tiene proyectos trascendentes para ti. El Señor ha puesto eternidad en ti. Tu espíritu no es solo para aquí bajo, sino también para la eternidad. Es tu espíritu que te hace familiar de Dios. Es tu espíritu vivificado que te hace hijo de Dios y el que hace que tengas naturaleza divina. No te estoy diciendo herejías. Dios ha provisto que el Espíritu Santo engendre su vida en tu vida. Vida de Dios, vida transcendente, no de ángeles, de querubines o serafines. ADN de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Cuando Dios despierte tu espíritu, verá cosas que no veías con tus ojos físicos. Oirás y entenderás cosas que no se ven ni se entienden con los sentidos. Dios te va a enseñar a ver su verdad. La realidad no es lo que ves, la realidad es lo que Dios ve. Si Dios no hubiera despertado mi espíritu y hubiera seguido de largo, como muchos leen en la Biblia, pero siguen de largo porque les aburre, porque no la entienden. Es que tienes dormido el espíritu, vives en la carne, pero la carne no entiende, ni discierne la cosa que Dios para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Así lo dice la Biblia. El enemigo usa el miedo como arma para que no haga la voluntad de Dios. Te va a infundir temores en cuanto a qué dirá tu familia y te metería pensamientos para que desistas de hacer la voluntad de Dios. Y hay gente que ha decidido de hacer la voluntad de Dios. Hay quienes saben que Dios lo llamó y para qué los llamó, pero lo han protegado por el trabajo, por la familia, por la casa, etc. Dios despiertó el espíritu de Sirio para que se cumpla la palabra dada por Jehová. A Jeremías 60 años antes, Dios despierta el espíritu de los cristianos para que haga su obra, aquello que Él ya ha deseado desde antes de la creación del mundo. Dios no te quiere de caliente asiento, que caliente los asientos. Quieres que Dios te quiera para que cumplas tu voluntad, a los deseos de tu corazón, los deseos que sean cumplir con los deseos que están en su corazón. Jesús nos ha enseñado a orar así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10. Por lo tanto, va a tener que entender que tienes que disponer tus pertenencias, tus amores y todo aquello que te ata para hacer aquello que Dios ha planeado que hagas. Debes dejar tus temores de lado, porque estos te paralizan. El temor es una arma que usa el diablo para frenarte. No voy a poder, no tengo facilidad de palabras, no tengo recursos. Me darás, Dios, los recursos. Pasaré hambre. Si está en los planes de Dios, el Señor te dará. Él es el sustentador de sus planes. Quien tiene su espíritu activado tiene la gloria, poder, tiene el fuego y la unción de Dios. Y Dios tiene planes con tu vida y con tu nación, pero Él, que no está dispuesto a renunciar a lo que lo ata, no podría hacer la obra de Dios.
Eliseo era un hombre de Dios. En el segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice así. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamado a sus siervos, les dijo, no me declararás vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual dará al rey, declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, ir y mirar dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió al rey allá gente de a caballo y cajos y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y cajos. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le tenía su espíritu despierto, le dijo, no tenga miedos, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sabe que el ángel de Jehová encampa alrededor de los que le temen y lo defiende? Cada vez que surge una dificultad, te llenas de temor, de angustia, de soledad e importancia. Mas Dios te dice que Él ha enviado un ángel para que te cuide. Dice la palabra de Dios en el segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de cajos y de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo veía algo que su siervo no veía. Y cuando los ojos del criado fueron abiertos, vio un gran ejército celestial y entonces se le fue el miedo. Y ahora continuemos a leer. Y luego los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que eras consiguiera a esta gente. Y lo hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Sígueme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Aquel que tiene su espíritu despierto ve lo que otros no ven, entiende lo que otros no entienden y hace lo que otros no hacen. Y con esto termino. Y ahora vamos a hacer la oración de salvación para los que quieren recibir la vida eterna y recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repiten la oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a empezar oración. Vamos a empezar con el Padre nuestro.
Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de este día, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los enfermos. Dios mío, pon tu mano sobre la gente que están enfermos y tienen todo diferentes enfermedades. Dios mío, pon tu mano en ellos y sánalo. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar para un baby que se llama Emilio Salos. Dios mío, pon tu mano en él. Sana todos los órganos de su cuerpo. Sánalo completamente y restáuralo, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar para dos babies pequeños. Uno que se llama Ryder y el otro que se llama Max. Dios mío, pon tu mano en ellos, Padre. Sana todos los órganos de su cuerpo y restáuralo. Que queden completamente sanos. Lo pido en el nombre de Jesús. Dios mío, te presento la sobrina de Jacob. Dios mío, pon tu mano en ella. Sánale los órganos de su cuerpo y restáurale los vocales para que ella pueda hablar. Claramente lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a orarle para los matrimonios quebrantados que están en conflicto. Dios mío, tú sabes quiénes son. Pon tu mano en ellos, Padre Celestial. Restórale el amor, Padre. Que vuelvan a enamorarse más profundo y más fuerte que cuando al principio se conocieron. Y dale paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios. Pon tu mano en ellos, Padre, sánalo y restáuralo, que puedan hablarse bien, comunicarse bien y entenderse bien, Señor. Y también, Señor, sana los corazones quebrantados de los hijos que sufren a ver los padres en conflicto. Que sean una familia como Dios manda, llena de amor y felicidad, unión. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar para los que están en el vicio de droga y alcohol, que es una epidemia que coge en todos los países. Dios mío, te pido, Señor, pon tu mano en ellos. Sánalo, Padre, que estas personas han cogido el camino equivocado, buscando refugio donde no hay. Ten piedad sobre ellos, Padre Celestial. Pon tu mano en ellos y sánalo, Padre. Quítale, rómpele toda adicción de la droga y alcohol, que ellos queden completamente sanos y restaurados. Lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y ahora vamos a orar para los que están en la cárcel y son presos, Dios mío, que hay muchos que son inocentes, que han servido muchos años injustamente. Ten piedad, Padre Santo. Pon tu mano en ellos, Señor. Ayúdalos, Señor, y ábrele las puertas de las sendas de la cárcel, como le cita a Pablo y Silas en la Escritura. Que queden completamente libres, Padre, y que puedan reunirse con sus familiares. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a una oración que Jehová se lo entregó a Moisés y a Aarón cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.